Hola a todos, muy buenos días. Hola, profe. Hola, profe. Bueno, aquí estamos empezando una nueva semana. Ya, esta es nuestra última semana antes de las vacaciones de julio y ya tenemos casi todos los contenidos del curso vistos, así que vamos a empezar. Bueno, en el día de hoy, en base de datos para la gestión, vamos a ver dos temas que son, en realidad no son tan largos, son más o menos cortitos, pero son muy importantes porque la verdad es que todos los contenidos que hemos visto en el curso son para poder llegar a esto, a poder tener herramientas para poder hacer toma de decisiones. Entonces, nosotros ya pasamos por todo el proceso de base de datos, de data warehouse, vimos la inteligencia de negocio y llegamos a hacer un dashboard, pero ahora tenemos que aterrizar un poquito de eso y ver cómo podemos obtener información de todas las herramientas que nosotros tenemos, o cuáles son todas esas herramientas. Entonces, para que tengamos una idea de más o menos algún procedimiento como bien inicial como para poder abordar esto de la interpretación de dashboard, hoy día les voy a hablar un poquito de análisis de datos vamos a hacer una actividad en grupos para poder hacer interpretación de dashboard. Esto es perfectamente una pregunta que podría salir en el certamen, porque es mucho más fácil evaluar esto que pedirles que hagan un dashboard completo en la hora que tenemos para hacer el certamen. Así que empezamos. Bueno, el primer tema es introducción al análisis de datos. Nosotros cuando hablamos de análisis de datos, la verdad es que hablamos de un proceso súper definido que se trata de ordenar y estructurar datos para convertirlos en información, porque como ustedes recordarán en la primera parte del curso dijimos que los datos son valores o cosas que están en el mundo real, pero la información es información estructurada al cual yo le doy un contexto para poder, para que sea de utilidad para una organización. Entonces, el análisis de datos va a tratar de hacer eso. El análisis de datos se realiza mediante métodos sistemáticos de búsqueda, agrupación y descubrimiento de relaciones entre diferentes tipos de datos o de diferentes variables o diferentes entidades. Todos los datos que yo tengo se van a relacionar de alguna forma o no se van a relacionar de alguna forma y eso también hay que descubrirlo. Cuando le damos sentido al dato, entonces lo que nosotros estamos haciendo en realidad es un proceso de interpretación de los datos. Y acá menciono esta palabra interpretación porque lo que vamos a hacer ahora también es darle un poquito de interpretación a un dashboard que también tiene muchos datos. Bueno, y si bien nosotros no participamos del proceso del dashboard, entonces nosotros tenemos que tratar de ver cómo podemos interpretarlo. Los diferentes métodos de visualización de datos pueden ser interpretados, o sea, la visualización de datos tiene soporte para hacer interpretación mediante el análisis, ya que estos datos que están en la visualización de datos fueron pensados para distintos tipos de usuarios, fueron pensados para un propósito, entonces es posible hallarles alguna interpretación. Obviamente la interpretación es subjetiva, entonces quizá la interpretación que yo pueda dar a un dato es distinta a la interpretación que ustedes le puedan dar al mismo dato. Bueno, en temas como más generales como del análisis de datos, y no sé si esto se lo habrán mencionado en otro lado, pero la verdad es que esto se usa en varios lados. Nosotros contamos en el mundo con dos tipos de datos y, bueno, dado a eso podemos hacer dos tipos de análisis. Los datos cuantitativos, que se refieren a números, cantidades o cualquier cosa que pueda medirse con cualquier número, vienen a responder una pregunta que es la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y los datos cualitativos, por otro lado, vienen a responder otras dos preguntas que son el por qué y el cómo, y cualitativo viene de la palabra cualidad. En general, estos datos se obtienen mediante entrevista porque son apreciaciones que tienen las personas o el público en general sobre algún suceso. Acá, por ejemplo, hay un cómic que yo le saqué de esa página que está ahí abajo, y si nos vamos a los dos lados, el método cuantitativo dice, bueno, acá podemos ver que es un negocio que está vendiendo tacos, y hay una persona que le está echando cierto condimento, entonces dice interesante, solo una de entre 75 personas se atrevió a echar el condimento. Acá estoy contando cuántas personas particularmente
hicieron algo o son parte de un segmento dentro de un total de población. Entonces, esto es cuantitativo. Tengo un número exacto y preciso para poder hacer alguna afirmación. En cambio, el método cualitativo, ya esto es una entrevista, dígame cómo se sintió al ver los tacos gratis. Bueno, a decir verdad, emocionado y un poco asustado. ¿Por qué lo dice? Y esos son como los dos mundos en donde nosotros nos podemos mover en el análisis de datos. En general, nosotros en este curso hemos visto solamente métodos cuantitativos, porque siempre tenemos el dato, el dato lo guardamos en la base de datos, después, no sé, lo metimos al data warehouse, después hicimos una visualización de datos con un dato particular. Entonces siempre nos hemos movido por el mundo cuantitativo, pero acá también les quiero decir que existe también el mundo cualitativo, que también es muy importante para poder tener como la película más completa de lo que está pasando en algún problema. Así como hay dos tipos de métodos de análisis, si nos vamos específicamente a los datos cuantitativos, que son los que más hemos estudiado en el curso, también hay dos tipos de análisis cuantitativo. Por un lado tenemos el análisis descriptivo y por otro lado tenemos el análisis inferencial. El análisis descriptivo es el que más hemos estudiado también porque se basa en cantidades de cosas, porcentajes de cosas. Bueno, estas palabras que voy a decir ahora quizás no las hemos visto, pero en la próxima clase las vamos a ver un poquito más en detalle. Las frecuencias de cosas, qué tantas veces pasa una cosa, las medidas de tendencia central, que quizá si yo lo digo así no parece ser algo desconocido, pero la verdad es que yo me refiero acá al promedio, a la moda, al máximo, al mínimo, todo eso que vimos nosotros en ETL son medidas de tendencia central, y a las medidas de variabilidad que me indican qué tan disperso está un valor o una muestra de datos. Estos son términos que vienen desde la estadística, y este no es un curso de estadística por si acaso, pero igual les queremos hacer como una introducción, como para que ustedes también sepan que esto existe, y puedan, no sé, quizá después elegir tomar algún curso o algún electivo que puedan profundizar más en estos temas. Por otro lado, el análisis inferencial también viene de la estadística, y la verdad es que acá se trata de estudiar comparaciones entre poblaciones, de que cumplen cierto criterio, cómo se distribuye esto. No sé si ustedes han visto o sea, bueno, no sé si ustedes saben en detalle cómo se calcula, por ejemplo, el puntaje de la PSU o la PTU ahora, que tiene como una campana, que eso se llama distribución. También hay otras cosas que son el análisis de regresión o causa-efecto, si pasa esto, entonces esto. Y bueno, lo más complicado que quizá, o lo más complejo de realizar, porque se necesitan muchos datos, son los test de hipótesis, que en estadística se plantean ciertas cosas, uno plantea una hipótesis de algo que pueda pasar con una población y tiene que demostrar si es verdad o mentira. El análisis descriptivo está súper relacionado con lo que nosotros vimos en Data Warehouse cuando hicimos requerimientos, y obviamente dice descriptivo, así que también tiene que ver mucho con los requerimientos descriptivos. Y el análisis diferencial tiene mucho que ver con los requerimientos predictivos. O sea, si yo hago un requerimiento descriptivo, probablemente lo voy a poder describir, o sea, lo voy a poder solucionar con alguna metodología de data warehousing o de estadística o de minería de datos que sea de tipo descriptivo. Y si yo hago un requerimiento de tipo predictivo, probablemente me voy a tener que ir al mundo inferencial para poder resolverlo. Y ya también vamos a ver algunos ejemplos en la próxima clase, o quizá a la vuelta de vacaciones cuando veamos minería de datos, también vamos a ver cómo se podría resolver ese tipo de problemas. Entonces, en resumen, estos son las cuatro herramientas que nosotros les vamos a presentar en este curso para poder apoyar la toma de decisiones. Bueno, la verdad es que de estos cuatro, solamente los dos primeros son los que les vamos a dar mucho más tiempo, y les hemos dado mucho más tiempo. Los de abajo se los vamos a presentar introductoriamente para que ustedes también tengan nociones de que existen. Entonces, por ejemplo, el análisis del lab ya lo vimos. Interpretación de dashboard lo vamos a ejercitar hoy día. La verdad es que sabemos harto de dashboard y vamos a tratar de hacerle como ingeniería inversa como al dashboard para poder entenderlo un poco más. En la próxima clase vamos a ver un poquito de análisis estadístico descriptivo inferencial, pero nada muy profundo, sino que una pincelada nomás para que también ustedes sepan que existe.
Y a la vuelta de vacaciones tenemos preparadas también 2 clases sobre minería de datos. Y bueno, los temas de abajo, estadística y minería de datos, podrían ser cursos por sí solos, entonces por eso nosotros no alcanzamos a ver tantos temas, pero la verdad es que igual nos interesa que ustedes se queden con la idea de que esto existe y de que se puede realizar, y después quizás puedan ustedes profundizar un poco más. Bueno, eso en relación a introducción al análisis de datos. Acá lo importante es que se queden con la idea de cuantitativo, cualitativo, descriptivo y inferencial, como que esos conceptos existen. Si tienen dudas de ejemplos, los vamos a ver más en detalle en la próxima clase sobre, bueno, sobre todo inferencial, que quizá es una palabra un poco más extraña. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos. Y la verdad es que ahora tenemos que ver interpretación de dashboard, y también este tema no es tan largo, pero lo que sí va a ser más largo es que vamos a hacer una actividad en grupo, entonces ahí quizá salgan más preguntas. Ya, nosotros cuando ya hemos pasado por casi todos los contenidos del curso, y en la segunda mitad, que ha sido como la mitad más larga de contenido, vimos este esquema que representa el esquema convencional para realizar inteligencia de negocio. Vimos que teníamos los datos que podían vivir en base de datos operacionales, sistema RP, CRM, archivo Excel, estático de cualquier tipo, eran sometidos a un proceso que se llamaba ETL, que transformaba los datos, o que resolvía alguna inconsistencia, hacía limpieza, o que hacía cálculos. Vimos que esto se almacenaba en un data warehouse, que tenía un modelo, que era multidimensional, que había una tabla de hechos, que había una tabla de dimensiones, estaban conectadas. Y finalmente yo me podía conectar a eso y realizar análisis de lab, por ejemplo, con Excel y tablas, o hacer reporte, mi de datos. También yo podía conectarme a hacer análisis de lab con Power BI y hacer un dashboard. Y ese es el proceso completo que conocemos. Pero no siempre participamos de todas las etapas del proceso. Por ejemplo, es probable que ustedes, cuando estén en el mundo laboral y trabajan en esta área de análisis de datos, probablemente no vayan a participar del proceso de TL o de definición de datos, pero sí van a participar mucho de la parte del final del análisis de datos. Entonces es importante que tengamos en mente alguna metodología o algún enfoque como para partir el análisis, y si me mandan a analizar datos con un dashboard, yo tengo que ver qué puedo hacer. Entonces, pensemos que ahora somos un usuario final. En este curso hemos recorrido esta pirámide completa, si se han dado cuenta. Al principio estábamos súper abajo y éramos administradores de base de datos, veíamos archivos de Excel, veíamos, no sé, ficheros, veíamos papeles y veíamos que lo podíamos transformar a base de datos también. Después fuimos avanzando en esta pirámide y vimos que podíamos coleccionar estos datos. Si los juntábamos de muchos periodos de tiempo, podríamos construir un data warehouse. Después vimos un poquito de exploración y descubrimiento de información, porque empezamos a hacer análisis de lab, empezamos a ver que si yo mezclo esta dimensión con esta otra dimensión y se suman las cosas, yo puedo descubrir algunas cosas. Y después vimos la visualización de información, que es como una extensión de la exploración de datos, que yo puedo darle forma a la información para poder hacer que las visualizaciones tengan un propósito, para poder responder alguna pregunta y ver la respuesta más fácil. Y finalmente llegamos a la punta de la pirámide, que es la toma de decisiones. Y ahora pensemos que somos ese tipo de usuarios, somos el que va a tomar decisiones. Entonces nos vamos a apoyar con el nivel que está inmediatamente más abajo, que es la visualización de información. Pero acá la pregunta es, ¿cómo interpretamos un dashboard si no participamos del proceso de su elaboración? Porque hasta ahora, como les dije, hemos hecho el proceso completo, entonces ha sido como súper fácil entender los datos y saber cómo proceder para el análisis de información. Entonces, en resumen, la pregunta acá es, tenemos un dashboard. ¿Cómo yo, si yo no participé del proceso de elaboración de este dashboard, cómo yo puedo proceder al análisis? ¿Cuáles son las dimensiones que tiene este dashboard? ¿Cuáles son todas las posibilidades de análisis que yo tengo? ¿Cuáles son los hechos que se están midiendo?
ese tipo de preguntas es la que nosotros deberíamos cuestionarnos cuando nosotros nos ponen un dashboard que nosotros no tuvimos parte del proceso de elaboración y necesitamos hacer análisis. Bueno, esa es una pregunta, y la otra pregunta que también deberíamos hacernos para cada visualización de datos, porque obviamente cada visualización de datos fue pensada para algo, ¿cuál es el propósito que tiene cada visualización de datos? ¿Cuál es la historia que me quieren contar? A ver, a lo mejor me quieren mostrar que existe algún patrón. ¿Qué información me muestran los ejes? ¿Son números? ¿Son categorías? ¿Cuáles son esas categorías? Estos son los valores distintos que puede tener alguna dimensión. ¿Qué es lo que tengo yo que tener en mente para poder hacer el análisis de un dashboard? Entonces, este es como el levantamiento de información inicial que siempre deberíamos hacer cuando nos presentan un dashboard y nos piden analizar o encontrar alguna respuesta. Bueno, entonces acá yo les propongo este procedimiento de 3 pasos para poder realizar interpretación de dashboard. Entonces el primer paso es entender. ¿Y qué vamos a entender? Vamos a tratar de entender 2 cosas. El modelo multidimensional que está detrás del dashboard. ¿Cuáles son las dimensiones presentes en el dashboard? ¿Cuáles son los hechos presentes en el dashboard? ¿Y qué historia nos quiere contar el dashboard en general? Y lo otro que también necesitamos entender es qué datos tienen los ejes de los distintos gráficos, qué tarea podríamos eventualmente realizar con cada uno de estos gráficos, y las tareas acá podrían ser, por ejemplo, comparar, describir, explorar, encontrar, no sé, verbos que nos permitan hacer alguna cosa. Y la última pregunta es, ¿cuál es el propósito para el cual fue construida la visualización? Y eso es lo mínimo que deberíamos por lo menos entender de un dashboard cuando nosotros lo vemos por primera vez. En segundo lugar, nosotros ya podemos realizar nuestra tarea de analizar, porque obviamente cuando nosotros nos mostraron un dashboard, nos pidieron, encuentra esto, o no sé, encuentra los datos, los clientes que cumplen con estas características, o encuentra las características de los clientes que cumplen con este criterio, no sé. Siempre hay algo que nosotros queremos hacer en el dashboard, y eso lo hacemos en el paso de analizar, pero obviamente después, si lo entendemos primero, es mucho más sencillo. En general, con el dashboard solamente podemos hacer análisis cuantitativo, como les dije al principio. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de preguntarle a alguien la parte cualitativa, va a ser mucho mejor porque vamos a tener una idea de las cosas que no están en números que también nos pueden servir para la toma de decisiones. Y bueno, y finalmente el último paso es proponer, pero ya esto es más opcional, no siempre vamos a tener la posibilidad de hacerlo, pero la verdad es que si se puede proponer algo en base a lo que sabemos es bueno. ¿Qué mejoras se podrían implementar en el dashboard? Y acá ya apliquemos todo lo que hemos visto en el curso de los datos que están almacenados, o los tipos de visualizaciones que nos están mostrando, o no sé, cualquier cosa que nosotros podamos tener de nociones de visualización de datos y ¿cómo se llama? De Data Warehouse, nosotros lo podríamos proponer también en una tercera etapa. Bueno, y eso es, en resumen, procedimiento y cosas que nosotros deberíamos tener en cuenta para poder hacer interpretación de dashboard. ¿Hay una pregunta? Bueno, mientras tanto, yo voy a habilitar unos enlaces en aula. Ya, porque ahora vamos a hacer una actividad en grupos, como la que hemos hecho antes del certamen 1. Porque, bueno, esta es la aclarativa. Esta pregunta salió en el certamen 2 del año pasado. Yo puse este dashboard y predí algunas cosas. Les leo el problema rápidamente. Una fábrica de helados le ha contratado a usted como estudiante en práctica de ingeniería comercial, y su primera tarea es realizar un análisis de dashboard de Power BI para crear nuevas casetas de 1 litro de 3 sabores en base a las ventas que tienen las casetas de 1 litro de un solo sabor. El dashboard se encuentra disponible en el siguiente enlace. Entonces, si yo abro el enlace, me va a
cargar el dashboard. Y no me abrió. Lo vamos a abrir de acá. Ya. Este es un dashboard de Power BI que está publicado en internet. Entonces acá yo no tengo mucha posibilidad de ver el modelo y de ver otras cosas, pero puedo usarlo. Ya. Este es el dashboard y tiene las mismas funcionalidades que tenemos nosotros en Power BI. Yo puedo filtrar haciendo clic en las visualizaciones. Bueno, y se demora un poquito que tiene que cargar. Y ahí va interactuando todo esto. Acá arriba tenemos algunos filtros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Y qué es lo que yo les pedí el año pasado a los estudiantes del curso, que en base a las ventas de helado de un solo sabor, propusieran casatas de 3 sabores, pero tenían que tener algún criterio en común. Entonces, no es así como decir mora, chocolate, zanahoria, porque yo acá no veo ningún criterio en común a simple vista de por qué esos 3 sabores deberían ir juntos. No sé si les va a ir bien, si les va a ir mal. La idea es que les vaya bien a los 3 sabores, entonces tienen que ser eh, tienen que compartir criterios en común. ¿Y ahí qué criterio en común pueden compartir? Depende de la persona que está analizando. Bueno, entonces yo acá en Aula les habilité un link de Miro para que ustedes entren y bueno, se los voy a pegar acá también en el chat de Zoom. Y la idea es que en grupos, porque bueno, en el certamen van a estar solos, pero ahora hagamos como la prueba en grupo. Intenten analizar este dashboard y respondan las preguntas que están ahí en la tarjeta que dice cuáles son las dimensiones, cuáles son los hechos. Acá está la pregunta en sí, combinaciones de 3 sabores a las cuales le podría ir bien. Y después si quieren proponer algo de, oye, yo pienso que esta visualización está mal o está buena porque puede pasar tal cosa. Voy a hacer los grupos de Zoom. No sé cuántos somos 22. Quizá podríamos hacer menos de 6 grupos, entonces, porque no somos tantos. 22. Podríamos hacer 4 grupos nomás. Ya, y bueno, no sé si ustedes ven acá, pero acá están los grupos. Para que vean con quién le toca a cada uno. Y yo voy a iniciar esto. Bueno, vamos a tener 20 minutos para poder hacer esta actividad. Yo les voy a dar 10 minutos para que conversen ustedes libremente y a los 10 minutos yo me voy a pasear por todos los grupos para preguntar si tienen alguna duda, alguna cosa, y después tienen 10 minutos para terminar la actividad. A la vuelta de los 20 minutos vamos a hacer una breve presentación. Entonces, cada grupo elija a una persona que pueda quizá contarnos de por qué respondieron cada cosa. Y ahí hacemos algunos comentarios, alguna discusión. Si tienen dudas de cómo se podría responder este ejercicio en el certamen, también pueden hacerla. Y ahí vamos conversando. ¿Hay alguna pregunta en general de qué hay que hacer? No, bueno, ya, entonces, júntense con sus compañeros. Les voy a colocar esto acá. Ya, y nos vemos en 10 minutos. Voy a pasar por sus puestos.
Bueno, estamos esperando a que vuelvan todos a la sala principal. Ahí ya volvimos todos. Ya, vamos entonces a revisar rápidamente y a que todos nos cuenten cuál es su combinación ganadora de helados y por qué. Bueno, y también que nos cuenten las dimensiones y los hechos que encontraron para discutir un poquito con todo el mundo. Entonces, vamos a partir con el grupo 2. Ay, no les moví un post. Ahí, ya. Ya, entonces vamos a partir con el grupo 2. ¿Alguien nos quiere contar primero qué entendieron, después qué analizaron y después qué proponen? Yo, profe, Ya, por cuéntame. lo que hicimos nosotros, primero lo que identificamos fueron las dimensiones, que era el sabor, el rango de edad, el mes y la región, Ujú. y que como hechos se registraban como las ventas por cada uno de estos. Ya. Luego, haciendo los filtros que habían en el BI, obtuvimos como por las tres mejores combinaciones, podían ser limón maracuyá, o sea, limón, maracuyá y plátano, porque eran los sabores preferidos en el rango etario de 0 a 17 años. Chocolate, zanahoria y palta, que era el rango etario entre 18 y 30, y estos dos rangos etarios eran los que más consumían helado. Y también escogimos el rango, o sea, los sabores plátano, chocolate y arándano, porque eran los que más se vendían en la temporada de enero, que es verano. Ujú. Y en visualizaciones pusimos que podríamos haber agregado los sabores más pedidos, la combinación de sabores más pedidos, los sabores con mayor utilidad de ingreso, la combinación preferida por mes, los sabores artificiales más preferidos, tanto como los frutales más preferidos, y los sabores con menos calorías. ¿Es posible hacer eso con lo que tenemos actualmente en el dashboard o habría que agregar algún... Porque, por ejemplo, ¿cómo clasifico yo los sabores frutales? Eh, Habría que hacer un filtro como de sabores solo de frutas, yo creo. Ya. O quizá hay agregar algo a la dimensión, o sea, algo se podría hacer. Sí, claro. Sí. Y de estas tres opciones que ustedes pusieron, eh, ¿a cuál creen que le iría mejor? Yo creo que el de limón maracuyá plátano, porque el de adulto está medio extraño. Ya, sí. Chocolate, Estoy zanahoria y tratando palta. de... Bueno, ahí los vamos a revisar. Les dijeron que de 0 a 17, limón, maracuyá, plátano. Sí. Ah, sí, por ahí está bien. Limón, maracuyá. Bueno, quizá esta no le gustan todos los tres sabores juntos, pero bueno, ahí tendríamos que ver cómo le va. Muchas gracias, Grupo 2, por su propuesta. Vamos al Grupo 4. Harto posit. ¿Alguien del Grupo 4 quiere contarnos eh, qué identificaron y qué proponen? Yo, profe, Sí, cuéntanos, bueno, Carolina. las dimensiones son las cinco que están acá, las cantidades de ventas, el mes, el sabor, la edad, la región. Los hechos que encontramos fueron hartos, como lo que pudimos deducir. Entre una de esas está que el chocolate es el sabor que más se vende, por ejemplo. En combinaciones de los tres sabores pusimos hartos porque los pusimos según experiencia propia como de combinaciones de sabores que son a gusto, son ricos. Y por ejemplo, el que más se vende, pusimos una combinación de los que más se vende, que sería chocolate, arándano y plátano. También está el de chocolate, zanahoria, palta, que es como el de los rangos de mayor edad que se vende, y eso igual es como raro, como dijo el compañero del grupo anterior. Y el ganador sería el que de los tres que más se venden, que también es una combinación bastante agradable. Y Ujú. de las visualizaciones, ¿cómo? No, nada. Ya, y de las visualizaciones que se podrían agregar o cambiar es la cantidad vendida según hora del día, así como para ver Oh, sí. a qué hora se pueden hacer más ofertas y esas cosas. Sí, muy buen análisis. Aquí yo solamente tengo que hacer una aclaración de conceptos
En hechos, que bueno, igual fue una pregunta que me hicieron en varios grupos, nos referimos a los hechos de la tabla de hechos de modelo multidimensional. O sea, estas son conclusiones que yo puedo tomar y quizá estos posits que están acá en hechos, yo los podría meter a analizar como de cosas que yo encontré, pero el hecho que estamos usando o que estamos viendo en este dashboard sería la cantidad vendida. Porque si recordamos de modelos multidimensionales, teníamos dos cosas, las dimensiones y los hechos. Las dimensiones eran como los filtros que yo podía aplicarle a los datos, y los hechos son las cosas que yo estoy midiendo, o mi cantidad como de interés, como en este caso es cantidad vendida. Perfecto. Solo eso, pero muy buen análisis. Y ese gráfico de propuesta también está muy bueno. Grupo 1. Yo, profe. Ya, cuéntanos, Antonio. Ya. En dimensiones identificamos tiempo, que en específico era el mes, sabores, edad y región. Los hechos eran cantidad vendida por edad, por sabor, por región y por mes, que serán las visualizaciones que teníamos. En combinación de los tres sabores, elegimos hacer filtros. En la región escogimos la Araucanía, en un rango de 18 a 30 años, y en el mes de julio para que estos tres sabores se vendan este mes que estamos. Yeah. Y esos tres sabores son plátano, vainilla y chocolate. En visualizaciones que se podrían agregar, pusimos los rangos de ingresos, los sabores preferidos según edad y las combinaciones de los sabores. O sea, helados que ya estén combinados y veamos qué tanto se vende. Ya. Y bueno, y plátano, vainilla, chocolate eran el que ustedes encontraron que se vendía más en esos Sí, criterios. haciendo esos filtros. Ya. Bueno, muchas gracias Grupo 1 también por su propuesta. Bueno, y nos falta ya hicimos el 3, 4, falta el 2, ¿no? O el 2 ya lo hicimos. No, el 2 ya lo hicimos. Falta el 3 entonces. Sí, 3. Yo voy a hablar, profe. Ya, Víctor, cuéntanos. Bueno, nosotros como dimensiones llegamos a los sabores, la región, zona, los rangos de edad, el mes y la cantidad, lo que pudimos sacar en LIMP de las dimensiones que existían. La tabla de hecho que sacamos era la cantidad de ventas, igual nos costó un poco identificarla. Y en análisis, yo creo que todos los compañeros hemos llegado a casi la misma conclusión. Sí, pues, obviamente del mismo dashboard, entonces como que... Sí. Entonces, por cantidad vendida, primero en general, sacamos arándano, plátano, limón, y después separamos en zonas, que también se repetían varias veces este patrón, solo que en distinto orden. En el público de 18 a 30 años, que era el que abarcaba como 7 millones de datos, sacamos que chocolate, zanahoria y palta, que también es una combinación rara, pero es la que más se vende en esa edad, que abarca mayor público. Y en la zona sur, maracuyá, vainilla, frutilla, eran los sabores que más se vendían también. Y en las visualizaciones que podrían agregar o cambiar, según yo, que esto no lo hablé con el grupo, lo puse como a último minuto, fue sacar el tema de región, porque es como demasiado específico el tema de venta. Entonces, en la región de Arica cambia mucho a la región de Santiago, entonces es preferible verlo por zona. Así que eso. Ya. Sí, entonces tú dices que región es como demasiado específico, debería ser como norte, centro, sur nomás, como Sí. quizás muy poca gente, entonces sí puede ser. Sí, bueno, muchas gracias Grupo 3 también por su propuesta. Ahora una pregunta para todos, el que quiera responder o dejar un mensaje en el chat. Si aparece una pregunta como esta de certamen, ¿ustedes qué hacen? ¿Lo sabrían cómo responder? ¿Tendrían dudas? ¿Alguna inquietud o, no sé, comentario de cómo podría yo responder este tipo de preguntas? Bueno, acá me mandan un mensaje que dice, me cambio de carrera, pero esta fue una pregunta que salió en el certamen del año pasado. Así que perfectamente podría salir una muy parecida en este certamen 2. Aprovecho de avisar, el tiro del certamen 2 es con computador, así que... Y vamos a hacer también análisis de dashboard. Bueno, comentarios como más generales en el dashboard, si yo les pido esto en el certamen,
les voy a pedir evidencia como de que lo que ustedes están proponiendo es así. Entonces, un lado es como lo que yo crea que le va a ir bien, otro lado es lo que los números me dicen que está bien, porque si bien el sabor chocolate zanahoria palta es súper raro, si los datos me dicen que eso es lo que más se vende, bueno, vendamos eso. Esto es un análisis meramente cuantitativo, no es cualitativo. Así que eso, como que en este tipo de preguntas, como que esperamos que ustedes tengan como respaldo de lo que están diciendo, como fundamento de lo que están diciendo. Entonces, es súper importante eso de analizar bien los datos eh, y de como escoger como lo que ustedes creen que segmenta bien como a la población de los clientes. Profe, yo tengo una duda. Sí. Es que el otro grupo a todos le dio chocolate, zanahoria y palta. Ellos lo hicieron como el helado que más se vendería, por lo que veo. Pero nosotros lo hicimos como con filtros muy específicos, como en tal región, en tal edad y en tal mes. ¿Qué era lo que se esperaba? Mira, cualquiera de las dos respuestas puede ser buena, pero es que aquí nos falta otra patita que la vamos a terminar de ver bien en la próxima clase, de qué tan representativo es el segmento de población que yo elegí. Porque por ahora solamente estamos eligiendo como lo que nosotros vemos que se vende más, pero no sabemos qué tanto representa eso del total o no sé, qué tan variante es la población. Hay otros criterios que uno también puede agregar al análisis que le pueden dar más peso. Pero por ahora, si ustedes colocaron como lo que el dashboard les decía que era la mayor cantidad de ventas y como que los tres sabores compartían los criterios en común, está bien. Ya, gracias. Ya, bueno, ya estamos casi en la hora de terminar. Les voy bueno, el dashboard está disponible, este tablero está disponible para que ustedes lo puedan revisar. La próxima clase es el miércoles y después nos vamos a ir de vacaciones por una semana y media. Así que nuestras próximas clases son el 7 de julio y después el 21 de julio. Pero ya tenemos casi todo el contenido del curso visto. Entonces, yo les pedía que empezaran a repasar y a estudiar para el certamen, a ver si tienen alguna duda en general de los contenidos que vimos quizás hace ya harto tiempo, en mayo cuando empezamos a ver estos contenidos. Hay guías de ejercicio por si también las quieren hacer. Si hacen cualquier ejercicio, ustedes me mandan, por ejemplo, un mail con una foto del cuaderno y ahí yo les puedo dar algún feedback. Si tienen actividades en clases estas que están publicadas, que están pendientes, también pueden publicarlas, o sea, mandarlas lo antes posible para que yo se las revise. Tengo ahí algunas pendientes todavía que revisar, pero espero ponerme al día hoy o mañana con eso. La verdad es que no tengo nada más que contarles hoy. Espero que les haya gustado la actividad y bueno, que les haya servido también para hacerse una idea de qué se podría venir en el certamen. Y si no hay más preguntas, entonces terminamos la clase. Sí, ¿Dijo que el certamen 2 va a ser con computador? sí, exacto. Ya, gracias. Yo sé que no todos pueden tener Power BI porque Power BI se usa en Windows. Así que si llegamos a usar dashboard, va a ser como esta metodología que yo les voy a dar un link con el dashboard y ustedes lo van a tener que usar en una página web. Y Excel podríamos quizá usarlo todos, pero ahí no sé todavía si vamos a usar Excel o no en el certamen, pero la idea es que igual sea más o menos práctico, teórico, como que, y que sean cosas que no sean tan largas de hacer, porque obviamente tenemos el tiempo acotado y la idea es que ustedes alcancen a responder todas las preguntas. Así que eso, si no hay más preguntas relacionadas con la actividad de hoy o con la clase, entonces terminamos acá y nos vemos el miércoles. Que tengan una muy buena semana. Chao, profe. Profe, ¿cuándo sería el certamen? El certamen 2 está fijado para el 4 de agosto. Ah, ya, ok. Profe. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.